Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Aquí los saludo desde mi casa estudio. Gracias, René. Buenísimo, buenísimo. Bueno, René, queremos conversar contigo desde ya, enviarle mucha fuerza a nombre tuyo, a todos los colegas, a todas las Todo el familias del rubro. mundo del arte, ¿cierto? Que sin duda lo han pasado no tan bien durante esta pandemia. ¿Qué han hecho? Volver ¿Cómo a han vivir. podido ¿Qué significa sobrellevar? esto? Volver a vivir. Cuéntanos un poquito, O sea, René, a grandes rasgos. No hemos vuelto a vivir, la cosa está, no sé si más compleja. Yo creo que no vamos a estar peor de cómo estuvimos los últimos 2 años, claro. pero bien no estamos. Los músicos, en general la cultura, el teatro, la danza, sigue postergada. Se abren los estadios para los partidos de fútbol. No tengo nada en contra del fútbol, aunque no me gusta, pero no tengo nada en contra personal, digamos. Se abren los restaurantes, se abre todo, o sea, todos empiezan a reponerse de esta situación terrible que hemos vivido, menos la música, el teatro, la danza. Por lo tanto, nosotros seguimos postergados, seguimos invisibilizados por la clase política, la verdad es eso. Yo no sé en particular a qué se deberá, pero es muy curiosa la situación que estamos viviendo. Y bueno, se abre, por ejemplo, para Bad Bunny, se agotan las entradas del primer concierto, luego se abre un segundo concierto, se agotan las entradas, lo que me parece fantástico, bien por la música internacional, mal por la música chilena, porque les puedo asegurar que si hacemos un evento con artistas chilenos, no se van a acabar las entradas. La gente no va a apoyar a los artistas chilenos. Sin embargo, se gastan 250 lucas, que es un poquito más de la mitad de un sueldo mínimo, en ir a ver a Bad Bunny. Insisto, no tengo nada en contra de Bad Bunny, ni el reggaetón, ni el trap, en absoluto. Pero Claro. creo que los músicos chilenos, la música chilena, que ha sido invisibilizada, lo repito, por la clase política, también está un poquito dejada de lado por el público, por los auditores, por los seguidores, por la ciudadanía, en definitiva. Bueno, tú muy bien lo dijiste, que el tema básicamente también pasa por el apoyo que le da las organizaciones gubernamentales al arte, a la música, a las diferentes representaciones. ¿Ustedes han tenido algún apoyo en este periodo por parte del Estado? Del Estado no, mira, a ver, yo pertenezco al Consejo de la Música, por lo tanto me atañe mucho esa pregunta. Y como consejeros hemos conversado mucho de esto, porque el Consejo de la Música, que está integrado por 14, 15 personas, de las cuales la mitad somos músicos. El resto son representantes de radio, de municipalidades, gestión cultural, etc. Y lo hemos planteado, pero las buenas intenciones se ven mermadas cuando nos topamos con una burocracia. Claro. Es así de simple, lo digo con todas sus letras y me hago responsable, Sí, claro. porque como digo, soy miembro de ese consejo. René, Lo hemos discutido. ¿Dónde Sí. están las trabas? Quiero preguntarte. ¿Hasta dónde ya ustedes no pueden seguir avanzando? ¿Con Las qué se trabas topan? están en la burocracia. Por ejemplo, ¿a quiénes le repartimos? Porque a uno le vamos a repartir plata y a otros no. Claro. ¿Qué estilos de música cubrimos? ¿Cómo logramos sacar esas platas si no hay un contraboleta, no hay licitación, no hay factura, etcétera, etcétera? Claro. Toda esta problemática que yo, como músico, no la entiendo, debo confesarlo. Yo tengo un contador que me lleva mi situación tributaria. Yo no la entiendo, pero tampoco la comparto, porque, a ver, cuando estamos en épocas pandémicas como esta, que tampoco hay un historial, esto es inédito en el mundo, o al menos en este país, que es lo que me importa. Sí. No tenemos un historial, entonces no sabemos cómo actuar, ¿no es cierto? Cuando hay un historial, ya, bueno, perfecto, ya decimos, esto alguna vez lo abordamos de esta manera. Sin embargo, tengo que ser justo, porque también soy miembro del Consejo de la SCD. La SCD se cuadró, y lo digo en buen chileno, con 1.400 millones de pesos en plena pandemia. Esto fue el año pasado. 1.400 millones de pesos
es muchísimo dinero, sobre todo considerando que la SCD, que es una sociedad de gestión de derechos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué hace la SCD? Recauda derechos y le paga a sus músicos. Claro. Como no ha habido conciertos, como estuvieron cerrados los restaurantes, las discotecas, los pubs, la SCD hemos recaudado muchísimo menos dinero de lo que solemos hacer. Sin embargo, nos metimos la mano al bolsillo como entidad y repartimos 1.400 millones de pesos en 1.100 músicos. Y el criterio fue muy simple: los que menos generan derecho. Perfecto, claro, los que menos O sea, posibilidades si tú te das tienen. cuenta, perdona, ahí aplicamos un criterio que de verdad te lo digo, nos demoramos 2 reuniones en definir el criterio. 2 reuniones. Sí. Y en el Consejo de la Música, en 2 años no hemos sido capaces de articular alguna forma. Ok, si bien es cierto, en algún minuto nos vimos desesperados por no dar la cara y por no prestar una ayuda a nuestros pares, y con el concurso Luis Ade, que ustedes tienen que haber escuchado hablar, decidimos entregarle 500.000 pesos a cada postulante, aun cuando no fuera preseleccionado. Esa fue una ayuda también, pero es una ayuda en contra de un trabajo creativo. Claro, claro. Me explico, ¿no? O sea, yo si postulo tengo que componer una canción, producirla, Claro. porque si ustedes no tienen ninguna afinidad con la música, significa plata. Estudios de grabación, productor musical, músicos, arreglador, etc. O sea, yo me tengo que gastar una plata. O sea, yo te puedo asegurar que muchos de esos que recibieron 500.000 pesos solo por postular han tenido que paliar el costo de esa producción. A menos Claro. que hayan tenido grabado el tema, que de calidad maqueta, bueno, no lo sé. Ahí para qué vamos a entrar. René, pero en el fondo, más allá de la situación que se está viviendo, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Que fuera de qué manera? ¿Que fuera de qué forma? Tú comenzaste con una crítica a cómo se vendía Bad Bunny, que en el fondo va más allá del COVID. Bad Bunny se vende porque está de moda, etcétera. Sin embargo, ¿hay diferencias en el trato que se le hace a un artista internacional a uno nacional? Por ejemplo, si es Bad Bunny, o que el otro día en el Festival de Las Condes estaba Yuri, es una fórmula, y cuando va a decírselo, no sé, a alguien chileno, le dicen, no, es que estamos con el COVID. ¿Es así? No, no? Primero te aclaro, no es una crítica en torno a Bad Bunny, es una opinión, una apreciación. Bueno, pero tu apreciación habló de él, digamos. Ahora, ¿qué es lo que buscan ustedes que suceda que es diferente a cuando es internacional a cuando es nacional? ¿Qué les gustaría que cambiara? Te quiero contar algo. La SCD hicimos el año pasado lo que le llamamos ensayo clínico. Sí, junto con el hospital. Sí. Con el hospital de bueno, ustedes se enteraron. Sí. Hicimos un primer ensayo clínico en la sala de Gaña, con Chancho Piedra. Hubo 0 contagios, 0. Ya. Hicimos PCR el día del concierto, hicimos PCR y seguimiento a todos los asistentes, 0 contagios, obviamente con la mascarilla, con la distancia social. Esto de distancia social lo encuentro lo más absurdo que hay, porque no es distancia social, es una distancia física. Claro. Distancia social es otra cosa, pero alguien implantó esa frase erráticamente. Bueno, intercalando butacas, ¿ok? Ya. Fuimos muy respetuosos de todo. Bueno, estábamos aliados con el hospital, así que había que ser muy cuidadoso de eso. Luego hicimos, creo que pasaron 4 meses o 5 meses, hicimos un nuevo ensayo clínico en Amanda, que es un lugar muchísimo más grande, 0 contagio. Ya. Esto lo hicimos, esto es una iniciativa de la SCD para demostrarle al gobierno directamente que sí podíamos volver a los conciertos en vivo. Claro. Que es lo que necesitamos los músicos. René, ¿Y que se cambiara qué? En el fondo es lo que pregunto. la cantidad de aforos puede ser, ¿están de acuerdo con el tema de los aforos, René, o están solicitando que haya una mayor distinción? Escúchame, yo estoy de acuerdo con los aforos, estoy de acuerdo con todo lo que diga el MinSal. Sería muy irresponsable de mi parte como
como directivo de la SCD y del Consejo de la Música, decir que no estoy de acuerdo. Claro, como ciudadano estoy de acuerdo, estoy vacunado, tengo mis 3 vacunas, y me voy a poner la cuarta. Yo no estoy en contra de nada de lo que es legal. Lo que me parece curioso, que sí pueden ir al estadio a ver un partido de fútbol, pero no podemos ir a ver un concierto de un artista. Pero también pasa por el MinSal esa decisión. Por eso, ¿no? Te digo, pero claro, no estoy de acuerdo. Parece curioso, claro, le parece curioso el tema, exactamente. Sí. Es extraño, ¿no? René, y ya un poco visualizando lo que viene el cambio de gobierno, ¿qué esperan ustedes? ¿Cómo están esperanzados un poco en la nueva gestión gubernamental? ¿Se ha conversado ya con alguien? Claro, respecto a la situación que van a tener ustedes como músicos, como artistas. Mira, en estos momentos estamos en conversaciones con los constituyentes por una posible, espero equivocarme, posibles cambios en la Constitución que van a significar una pésima decisión con respecto a los derechos de autor. Eso es muy grave, muy grave. Más grave que no estar tocando hoy día en un pub o no estar tocando en un concierto. En eso estamos focalizados en este minuto, porque, bueno, hay intenciones de querer... Hay visiones erráticas. De repente el populismo nos lleva a los seres humanos, porque yo no pienso así, pero como ser humano nos lleva a instalar ciertas frases que, claro, quedamos muy bien. Yo podría decir un par de cosas acá y quedar como rey con todos los televidentes y los seguidores de tu programa, pero no lo voy a hacer. Pero esto de la cultura para todos, ¿no? Entonces, este cantante que tiene que entregar sus derechos, porque todos tienen... todos tienen derecho a ver a este cantante, todos tienen derecho a ver esta obra de teatro, todos tienen derecho a ver esta puesta en escena. Por lo tanto, tiene que ser más accesible o asequible desde el punto de vista económico para toda la ciudadanía. Sí, te entiendo. Entonces, yo me pregunto, querido, ¿y quién me paga la luz, el agua, la benzina, dividendo? Porque, o sea, si el Estado se hace cargo de mi gasto como creador, fantástico, capaz que pienso y regalo mi creación. Claro. Sí, pero si no, ¿qué? ¿Quién me la paga? Entonces, es re fácil para ti regalarlo de otro. Es como que yo diga, yo vivo acá en un condominio, diga, oye, yo quiero que mi vecino le dé de comer al otro vecino, pero yo no abro mi casa. Claro, sí, te entiendo. Yo quedo como rey con todo el condominio, pero a mí no me cuesta un peso. Eso es muy, muy grave y estamos focalizados en eso. Mira, es un tema súper importante que podríamos ir un poco soslayando más adelante para tener más antecedentes de lo que está haciendo la convención. Sí, además, a mí me da la sensación que los músicos en Chile, que trabajan solo en Chile, que son emergentes, que son independientes, no es lo mismo ser Mon Laferte en México que tener un circuito acá en regiones y algo así. Y para qué hablar con los músicos como más de culto, los de que están música de cámara, música no popular, y es más complejo aún. Perdona, tú haces un paralelismo extraordinario y te lo agradezco. Comparas a los músicos del circuito chileno con Mon Laferte. Pero déjame decirte que dentro de Chile también hay músicos con unas diferencias, pero siderales. Siderales. Y ni hablar del músico región. Claro. Imagínate. No, o sea, ahí la diferencia es estratosférica. Lamentablemente. Oye, René, bueno, tú dices que existe una burocracia, que hay trabas, que cuesta. Y de parte del Ministerio de la Cultura, de parte del gobierno, ¿hay un comunicado oficial que se haya dado durante la pandemia para ustedes? ¿O en este último tiempo, con el cambio de fase, se les comunica a ustedes a través de un correo, a través, no sé... ¿Cuál es la opinión en el fondo? De la ministra de Cultura, llevar, que pocos conocen, que pocos ha visto? Es complicado para mí emitir una opinión de la ministra de la Cultura porque... soy miembro del Consejo de la Música. Es que quizás tú yo lo digo, casi no tenemos ministro de la Cultura. Es que yo también lo digo por lo mismo. La señora era Gasparín, nunca la vimos. Mira, yo tengo una opinión personal, pero ahora tengo que hacer una opinión política, políticamente correcta. Yo creo que un gobierno que está de salida le importa bien poco. Claro. Y espero no equivocarme, pero creo que el gobierno central también le importa poco la música. Claro. El arte en general. He escuchado. Pero si Boris se manda a Twitter con Taylor Swift, ¿cómo no le va a importar la música? Bueno,
Pero mira, yo he escuchado muchas declaraciones de cómo viene la mano, a decirlo en buen chileno, y para dónde están enfocados los dardos, en el buen sentido, digamos, ¿no?, de este nuevo gobierno. Y no he escuchado hablar de música, no he escuchado hablar de arte, sí he escuchado hablar de cultura, porque tú sabes que la cultura nos enriquece el discurso, digamos. ¿Ah? Yo cuando digo que quiero hablar de cultura, inmediatamente me pone en un plano un tanto, claro. ¿Cómo decirlo? Mendiosa, ¿no? La palabra cultura enriquece mi verso, pero desarrollo el concepto, ahí todo llega, o sea, llegan hasta ahí, digamos, ¿no? Sí. Entonces se llenan la boca, no digo el gobierno que entrante, sino que en general los políticos, la clase política se llena la boca hablando de cultura, pero yo no veo que haya una intención clara, precisa, con respecto de los músicos, respecto de los actores, bueno, y todo lo que significa el arte, porque la cultura son muchas cosas. La cultura es el Moai que devolvieron a Isla Pascua ayer. Claro. Eso también es cultura. Por supuesto, René, bueno, agradecemos tu visita a nuestro programa, agradecemos que te puedas conectar, que puedas también hablar, ¿cierto?, a nombre de muchos músicos que no han tenido la posibilidad quizás de estar frente a cámara, quizás de estar frente a sus públicos, y hace tanta falta para eso. O sea, sin la música yo creo que esta vida sería muy fome. No, sin la música no. Sin la música sobre todo no habríamos sobrepasado el periodo de pandemia. Exacto. Sin la música, sin distintas manifestaciones. Y eso... Tú tienes toda la razón del mundo. Sí. En toda esta época pandémica, sin la entretención de la música, hubiese sido bastante más fome, más crítica. Pero bueno, espero que este año, al menos a mediados de año, podamos volver a lo que nosotros sabemos hacer y a lo que amamos. Porque afortunadamente los músicos, no digo que los abogados, los médicos, los ingenieros no, pero en particular los músicos amamos nuestra profesión. Okay. Y queremos vivir tranquilamente de lo que amamos. Así es. Encuentro mucha razón a René. Sí, claro. Gracias, René, por estar con nosotros. Muchas gracias, René, por compartir. Un abrazo, con nosotros. René. Gracias a ustedes más bien por la invitación y por permitirme dar mi opinión y bueno, esta tribuna siempre es muy agradecida. René, si tienes comunicados pronto, si tienes alguna gestión, alguna reunión con alguna autoridad, nos comentas. ¿Listo? Vamos a estar ahí. Vamos a estar atentos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, buen día.